Las autoridades humanas y la soberanía de Dios. Romanos capítulo 13. Escribe Pablo: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso, el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Pues hasta aquí, Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo ordena en este capítulo que todas las personas, deben someterse a las autoridades. Y esto es controversial para algunas personas, pues está incluyendo tanto a los que son creyentes como a los que no lo son. No solo las palabras que expresa nos lo indica, dice todas, sino que además nos lo aclara el contexto. Recordad, está escribiendo a los romanos, y estos hermanos están por ende en Roma. Pablo se dirigía a esta comunidad y en Roma no había ningún tipo de autoridad judía. De hecho, gracias a Hechos capítulo 18, sabemos que la situación en Roma respecto a los judíos era muy hostil. De ahí que Priscila y Aquila tuvieron que salir de allí y fueron a Corinto, que fue donde Pablo los conoció, porque los tres compartían el mismo oficio: fabricar tiendas. Comento esto porque siempre estará el lector que de algún modo quiere justificar sus ideologías dando alguna vuelta de tuerca al texto, diciendo ideas del tipo: aquí Pablo se estaba refiriendo solamente a autoridades religiosas, no a todo tipo de autoridad.
ni tampoco a todas las personas. Y eso no es cierto. Por un lado, porque Pablo no diría jamás que una persona deba someterse a una autoridad que imponga su propia religión, pues eso no es lo que se debe hacer, y la historia nos lo demuestra. Y por otro lado, en los tiempos de Pablo, los cristianos no gobernaban, sino que más bien eran perseguidos, apedreados, encarcelados, asesinados. Ciertamente el versículo 1 ya da para mucho, ¿verdad? Pues la segunda parte de este versículo es colosal. Dice lo siguiente: toda autoridad proviene de Dios. Indudablemente, esta aseveración aborda tanto el plano terrenal como el plano espiritual. Toda autoridad existe por cuanto Dios la ha instituido, dice la versión textual de la Biblia. Así lo ha colocado, dice la traducción viviente. Así lo ha establecido, dice la Reina Valera del 60. Es decir, todo gobernante, terrenal y espiritual, no está donde está por casualidad, o porque Dios lo ha permitido, así como de forma pasiva se le escapó, o algo así, como algunos creen. O incluso algunos dirían, es la consecuencia del libre albedrío y Dios como que lo permite, sucede porque Dios lo permitió. No, aquí dice que toda autoridad proviene de Dios. Nada se escapa a su control, a su soberanía. Todos esos gobernantes, corruptos o no, temerosos de Dios o directamente dictadores y genocidas, han sido puestos por el Señor, según este texto. Y el Señor sabe por qué. El Señor juzga como Él quiere. O como hemos dicho varias veces durante la exposición de Romanos, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Y quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer? Por supuesto, todo esto tiene consonancia con el resto de la revelación de Dios. Hasta el propio Satanás es un peón más en las manos de Dios, es un mero instrumento. ¿O pensáis que lo del Edén fue un accidente? ¿Pensáis que lo que sucedió ahí con la serpiente se le escapó a Dios? ¿Que se le fue de las manos? ¿Acaso la Biblia no enseña una y otra vez que Dios es soberano? ¿Acaso los salmos no insisten en que Dios es todopoderoso? Nada escapa a Dios. Allá donde vayamos, allá está Él. Él tiene potestad sobre toda potestad. En ningún momento el enemigo ha estado a la misma altura que Dios. Nunca. Esa es una de las mayores mentiras de la cultura popular. Que Dios ha estado en un lado, Satanás en otro, y han echado un pulso durante toda la historia. Eso es mentira. Leed, por ejemplo, el libro de Job. Satanás le tenía que pedir permiso a Dios. Jamás echó el diablo un pulso con Dios. Hasta lo de Judas estaba en los planes del Señor. ¿O acaso no sabéis lo que dice Juan capítulo 17? Que había un hijo de perdición. Todo estaba bajo las manos de Dios. Y ojo que el Evangelio nos enseña que en un momento dado entró Satanás en Judas. Y que en un momento dado comenzó la hora de las tinieblas. O como también diría Lucas después de la tentación en el desierto, y el diablo se apartó por un tiempo. Es decir, las tentaciones, los ataques del maligno no se limitaron al desierto en el inicio del ministerio de Jesús. Estuvieron siempre presentes. Pues del mismo modo, en el plano terrenal, muchos piensan que hacen lo que les da la gana. Y en verdad están cumpliendo con el plan de Dios, aun cuando se quieren oponer a Él. Dios es inevitable, es implacable, es poderoso. Por ello, ningún poder, por más grande o pequeño que sea, escapa al conocimiento y la soberanía de Dios. ¿O acaso no habéis oído que Dios cuida hasta de cosas tan sencillas como los prados de la naturaleza, las aves en el cielo, e incluso tiene contados los pelos de nuestra cabeza? Pues cuánto más control tiene Dios de los gobernantes y las autoridades que han pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Impacta, ¿verdad?
¿Cómo vamos a enseñar esta verdad bíblica a las personas que no conocen a Dios sin ofenderlas? Es difícil, ya que seguramente a varios de nosotros nos puede ofender el escuchar que Dios ha establecido toda autoridad que ha pasado por este mundo. Ya solamente a nosotros nos ofendería entender eso, ¿verdad? Surgen preguntas, emanan dudas, se genera incluso temor. ¿Sabéis por qué? Porque queremos recibir la buena noticia de Dios sin conocer bien las malas. Queremos ser nuevas criaturas conservando nuestro viejo yo. Buscamos ser hijos de Dios viviendo como viven los de este mundo. Y eso es imposible. Eso es hipocresía. Eso es incoherencia. Por otro lado, desde luego que es difícil, y diría directamente imposible, compartir la palabra de Dios tal y como es a personas que no creen en Él y que no le buscan. Pero ¿sabéis qué? Dios lo hace posible a través de su Espíritu Santo. Dios puede coger algo muerto y darle una nueva vida. Él cierra y abre los oídos según su voluntad. Él obra según sus planes, y eso es lo mejor que puede pasar. Que sea Él quien mande, no nosotros, ni nuestra forma de entender cómo es Dios. ¿Quieres formar parte del reino de Dios? Acepta entonces que Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Nadie más. Fijaos en lo que nos enseña el versículo 2. Nos enseña que cualquiera que se rebele contra la autoridad puesta por Dios, se rebela contra Dios. Contra toda autoridad. Y esto suena lógico, ya que si Él ha puesto esa autoridad, es normal que esa rebelión sea contra Él. Porque Él está detrás de eso. No entendemos por qué, pero Él está detrás. El Señor pone y quita reyes. Dios pone y quita presidentes. Él tiene control sobre todo. Por tanto, que Pedro Sánchez, por ejemplo, haya formado un gobierno de coalición con Podemos, no ha escapado a la voluntad de Dios. Y sea el que sea el presidente que salga elegido tras las elecciones generales del 23 de julio, es porque Dios así lo ha establecido, así lo ha colocado, así lo ha instituido, dependiendo de qué versión uséis, textual, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, etc. El propio Jesús se sometió a autoridades religiosas y políticas, aun sabiendo que eran corruptas. Supongo que esto nos ha quedado claro cuando vimos el Evangelio. Con todo, nunca comprometió su relación con el Padre. Él se mantuvo santo y sin pecado. Pero cuando fue juzgado injustamente, lo aceptó, pues era consciente de que debía ser así, de que formaba parte del plan de Dios. Como bien le dice Jesús a Poncio Pilato, ninguna autoridad hubieses tenido sobre mí si no hubiese sido por Dios, porque te ha sido dada de lo alto. Y algunos podrían decir que todo eso pasó porque era Jesús y porque era necesario que Él muera, pero debemos recordar que Él no solo murió y resucitó, sino que nos dio un modelo de vida. Que la redención no se puede resumir a la cruz, aunque sea el punto álgido de su redención, sino a toda su vida, desde el momento que nació hasta su muerte. El único modelo de vida que lleva Dios es Cristo. El único camino es Cristo. La única verdad es Cristo. La única vida es Cristo. De ahí que sus discípulos y los discípulos de sus discípulos murieron a causa de su fe. No todos, obviamente, pero sí la mayoría. Ahora bien, todos sufrieron, porque eran extranjeros en tierra hostil. Su ciudadanía estaba en los cielos, y obviamente no podían estar cómodos en el mundo, porque no eran del mundo. Nadie que sea de Dios puede estar cómodo en este mundo, nadie. Cuando tienes los ojos puestos en el Señor, nada que este mundo te pueda ofrecer te puede satisfacer. Por eso Jesús no aceptó ninguna propuesta del diablo en el desierto.
pues estaba centrado en obedecer al Padre. Y recordar que en las tentaciones en el desierto, el diablo le presentó un sistema político. Todo te daré si te postras ante mí. Pero Jesús no aceptó. Sin embargo, parece que hay varios cristianos que sí aceptan tener algo de poder. Parece que se han olvidado de qué es lo que hizo Jesús. Continuando con el capítulo, vemos cómo Pablo desarrolla esta enseñanza sobre las autoridades humanas de forma amplia, comentando varios aspectos y ejemplos de la vida cotidiana. Indudablemente, cuando las autoridades intentan ceñirse a las normas, y las normas son adecuadas y no contrarias a la fe de Dios, el creyente que obra correctamente no tiene por qué temer a la autoridad. Ahora bien, si las personas que están bajo alguna autoridad obran inadecuadamente, en efecto Dios, a través de estos gobernantes, impartirán castigo, recibirán castigo. De ahí que sea necesario someterse a las autoridades para mantener una conciencia limpia y evitar los castigos. Así lo desarrolla Pablo en este capítulo. No obstante, con esta argumentación, podríamos decir que nuestro sometimiento solo debería darse ante autoridades que establezcan y apliquen normas y leyes que estén acorde a los ideales del reino de Dios. Pero esto no es cierto así como tal. No se dice de forma directa, pero en el versículo 6 de este capítulo se da por hecho que el creyente debe someterse a toda autoridad de otra forma. Fijaos, ya que Pablo enseña que se debe pagar los impuestos, que se debe cumplir con lo establecido, y como sabéis, el autor se está dirigiendo a una comunidad que está en Roma. Roma en aquel tiempo era la capital del pecado. Y aún así, Pablo les enseña: tenéis que pagar los impuestos. De hecho, muchas cosas que hoy en día, pues, por ejemplo, las políticas progresistas quieren conseguir, en aquel tiempo ya estaban más que aceptadas. Se veían con total naturalidad. Hasta los propios emperadores podían mostrar su inmoralidad abiertamente, y esto hoy en día sería un escándalo, ¿verdad? Supongo que esto es algo que nos hemos dado cuenta a la hora de evaluar la Biblia y también la historia, ¿no? Cuando tú dices algo contrario a esas políticas, te dicen que tienes un pensamiento de la Edad Media y no se dan cuenta de lo que ellos llaman progreso, era algo que ya tenían los egipcios y también los romanos. Por ejemplo, líderes que practicaban todo tipo de ideología sexual, homosexualidad, y hoy en día todavía eso no se ve. Algún día quizá llegará algún presidente o rey homosexual, pero en aquel tiempo Nerón, por ejemplo, que fue el que se cree históricamente que mandó decapitar al apóstol Pablo, tenía prácticas homosexuales de forma abierta y nadie le decía nada. Hoy todavía hay esa lucha, ¿no? Que si la comunidad LGTBI, que si por aquí, que si por allá. Pues en aquel tiempo todo eso estaba más que aceptado. No había problemas con ello. Por eso, esto quizá a aquellos que tengan como sueño ese progreso, les quedará la cabeza un poco trastocada, ¿no? Porque lo que ellos entienden que es progreso ya existió antes de la Edad Media. Y eso que te dicen que si tú piensas en Dios, que si tú crees esto o lo otro, eres un retrógrado, eres una persona antigua, eres un hombre del medievo. Y sin embargo, pues, mucho más atrás está Roma, y mucho más atrás están los egipcios y otros imperios paganos. En los versículos del 8 al 14, una vez más, Pablo vuelve a remarcar la importancia del amor por encima de todo, pues es con el amor de Dios con el que se cumplen sus requisitos. Ninguna persona tiene que deber nada a nadie. Todo creyente debe someterse a la ley de Dios, y el cumplimiento de la ley es, por encima, el amor. El apóstol menciona algunos mandamientos del Decálogo, remarcando que todo ello se puede resumir con el amor al prójimo. Y obviamente la única forma de amar al prójimo correctamente es amar primero a Dios. Si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Al igual que si esta viga vertical no está bien puesta, de nada vale la horizontal. Pues lo mismo. No podemos decir amo a Dios si no amas a tu prójimo.
Y no puedes amar correctamente a tu prójimo si no amas a Dios. Podemos observar que los últimos versículos son principalmente exhortaciones muy claras para fomentar una sana vida cristiana. Y la urgencia de cumplir con estas cosas se da porque el Señor está cerca. Es decir, Pablo llama la atención a la comunidad de creyentes en Roma porque sabe que el Señor puede volver en cualquier momento y pedirá cuentas por todo lo que se haga en su nombre. Y bueno, pues dicho todo esto, debemos buscar las aplicaciones que podemos extraer de este capítulo. Y para ello hay que considerar el asunto de la historia y la política. Creo que queda claro cuáles fueron las enseñanzas y vivencias del Señor Jesús, el apóstol Pablo y otros mártires y discípulos de Cristo. Jamás buscaron involucrarse en la política para generar cambios desde una posición de poder, sino que actuaron desde su propio contexto, con el poder de Dios, no el de los hombres, obrando según su voluntad, no la de ellos. Salvo Cristo, ciertamente los discípulos de Jesús tuvieron que ir aprendiendo. Conforme iban creciendo en la fe, pues cometían también sus errores, ¿verdad? Pero no hay prueba de que se dejasen llevar por el poder político o que lo usasen como estrategia para llegar a más personas para predicar el Evangelio. Ya os lo comenté cuando tratamos el libro de los Hechos, que algunos teólogos creen que Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, se convirtió, pero que decidió quedarse en el Concilio Supremo o Sanedrín para de algún modo, desde su fe, influir a todas las reuniones, asambleas y decisiones que tenían y de algún modo minimizar la corrupción que había ahí. Y yo ya os comenté que yo no creo personalmente que Gamaliel se haya convertido y haya mantenido una relación con un sistema corrupto. No lo creo. Que si después se convirtió, no lo sabemos. Lo vemos también, por ejemplo, con Mateo. Mateo era recaudador de impuestos, publicano. ¿Recaudar impuestos es malo así en sí mismo? Pues según lo que nos enseña Pablo, parece que no. Es necesario. Los funcionarios trabajan, hay que mantener la sociedad, etc. El problema de los publicanos es que también debido a la corrupción del Imperio Romano, ellos vivían sustrayendo una parte y por tanto inflando los impuestos. Y como había, entre comillas, carta blanca para algunos, o quizá no lo había tanto, pero se aprovechaban, pues se quedaban como una buena porción. Y por tanto, los publicanos eran gente corrupta y adinerada a costa de las contribuciones del pueblo. Por eso, cuando Mateo conoció a Jesús, dejó su trabajo. Y personalmente creo que si Gamaliel se hubiese convertido, hubiese dejado ese concilio supremo. Hay un caso en la isla de Chipre de un gobernador, de una autoridad política que se convirtió. De hecho es muy interesante, porque en ese primer viaje misionero solamente una persona se convirtió, de lo que narra Lucas, por supuesto, y era una autoridad política. ¿Qué le pasó? No lo sabemos. Quizás su forma de gobierno, antes incluso de convertirse, era honesta, era transparente. O quizá no, y también lo dejó, así como lo hizo Mateo. Pues dicho esto, hermanos, vamos a escuchar una corta reflexión de un teólogo colombiano llamado Santiago Espiritia, el cual no solo opina sobre la fe y la política, sino que da 3 ejemplos importantes de lo que ha ocurrido en la historia. En general, al cristianismo no le ha ido bien en la historia cuando ha hecho alianzas con poderes políticos. Y podemos mirar 3 ejemplos de la historia de la Iglesia. El primero del siglo IV, cuando Constantino llega al poder. Justo González, historiador, dice que la Iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora. En el siglo XVI, cuando el protestantismo está queriendo en buena medida separarse de ciertas tradiciones, termina también en algunas formas casándose con algunos príncipes, por ejemplo en Alemania, quienes son los que después van a determinar también la religión de ciertos pueblos. En el siglo XVI era común que se fuera católico o protestante dependiendo la religión del rey.
Y en el siglo XX, cuando Hitler asciende al poder, tanto en buena medida la Iglesia católica como en buena medida la Iglesia luterana en Alemania hizo alianzas con Hitler. Sin embargo, en estos tres momentos de la historia de la Iglesia, nosotros encontramos que hubo minorías de cristianos que hicieron incidencia política, es decir, que afectaron a la sociedad sin necesidad de hacer alianzas con el poder. Sin embargo, en muchos de estos casos, a estas minorías les costó la vida. Creo que resulta evidente que el Imperio Romano desnaturalizó el cristianismo en cuanto lo tomó como religión oficial. Consiguieron justamente el efecto contrario a lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y cuando el cristianismo formó parte del Imperio Romano, no solo se entremezcló y se difuminó con otras creencias y religiones paganas, sino que muchos seguidores del cristianismo pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores. Con todo esto, se aprende que el poder, por lo general, corrompe, que muchas personas han usado la religión y el nombre de Dios para oprimir al pueblo, para sacar provecho de él, para adquirir fama y dinero. Muchos, como bien esclarece el Señor Jesús, al final de su famoso Sermón del Monte, han creído que han servido a Dios, pero han hecho lo contrario. Y desde luego no han tenido una relación ni una comunicación con el Señor, pues si hubiese sido así, no hubiesen hecho lo que hicieron. Por supuesto, a lo largo de la historia no han existido solo dos colores. No todo fue o blanco o negro. Existieron varias personas que entendieron que el verdadero cristiano debe mostrar amor por los demás, incluso por los enemigos. Pero la situación socioeconómica, política y cultural que vivieron les presionó y afectó bastante. Y por ello tomaron decisiones que solo Dios sabe si fueron las más correctas. Por apuntar a un caso cercano del siglo pasado, veamos este corto vídeo donde se menciona al teólogo y mártir Dietrich Bonhoeffer, un hombre que tenía unas convicciones, pero que tomó decisiones ante la situación que estaba enfrentando. Hasta este punto, había sido un pacifista y había intentado oponerse a los nazis a través de la acción religiosa y la persuasión moral. Ahora se inscribió en el servicio secreto alemán para servir como agente doble mientras viajaba a conferencias de la Iglesia en Europa. Se suponía que debía recopilar información sobre los lugares que visitaba, pero, en cambio, estaba tratando de ayudar a los judíos a escapar de los nazis. Durante este tiempo, Bonhoeffer también se convirtió en parte de un plan muy ambicioso para derrocar a Hitler. Cuando leemos Romanos 13, debemos tener en cuenta, tal y como sugiere el autor, que la ley se resume en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, la obediencia a las leyes y órdenes de las autoridades deben estar bajo la lupa de la palabra de Dios. Por más que entendamos que toda autoridad proviene de Dios, como bien afirma Pablo al principio de este capítulo, nosotros tenemos como objetivo principal obedecer a Dios y no a los hombres. Y menos aún debemos obedecerlos cuando eso compromete nuestra integridad y la del prójimo. Recordad el testimonio de Jesús, de Pablo y de diferentes mártires. Ellos aceptaron el poder que había ahí delante, las autoridades humanas, pero no participaron de su corrupción. Recibieron las consecuencias. Como he dicho, la mayoría de ellos fueron crucificados, asesinados, encarcelados, etc. Es por ello que la ayuda que realizó Bonhoeffer para liberar a algunos judíos fue, por supuesto, necesaria y legítima. Fue un acto de amor al prójimo. Ahora bien, lo de que formase parte de una conspiración contra Hitler es un asunto delicado. Dejo a vuestro juicio el considerar si en verdad lo debía hacer o no. Lo que está claro es que las consecuencias de haber formado parte de esa conspiración fueron muy graves para él. Veamos este vídeo donde se comenta qué le sucedió a Bonhoeffer tras ser arrestado y encarcelado por traición y conspiración. Eventualmente,
Bonhoeffer fue transferido de Tigl a Buchenwald y luego al campo de exterminio en Flossenbach. El 9 de abril de 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera, fue ahorcado con otros 6 miembros de la resistencia. Una década después, un médico del campo que presenció el ahorcamiento de Bonhoeffer habló sobre su experiencia. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyeron los veredictos del Consejo de Guerra. A través de la puerta entreabierta en una habitación, vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Bonhoeffer era consciente de cómo debía comportarse un cristiano. Él antes era un pacifista. El Sermón del Monte le había marcado bastante en su pensamiento, en su teología. Pero por otro lado, su conciencia y su contexto le llevaron a una disyuntiva. ¿Qué debía hacer? ¿Solo ayudar a los judíos de forma clandestina y esperar pasivamente a que el nazismo acabe? ¿O debería tomar las riendas y hacer lo posible para formar parte de cualquier plan que intente acabar con la vida del dictador? ¿Qué debía hacer? Como ya lo habéis visto, escogió con temor y temblor la segunda opción. No sabemos si fue la opción más correcta, pero creo que la tomó en conciencia, delante de Dios. Curiosamente, Bonhoeffer murió el mismo mes en que murió Adolf Hitler, en abril de 1945. Él a principios y Hitler a finales. Y este teólogo ha quedado como un ejemplo para muchos cristianos hoy en día, porque es un mártir muy cercano, el siglo pasado. Algunos desean imitarlo, otros lo critican, y otros lo analizan para saber qué pueden extraer de su vida y obra para poder aplicarlo a sus respectivas vidas. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar estas verdades bíblicas a nuestra vida cuando el contexto que nos rodea es tan hostil con nuestra fe? ¿La clave a este dilema se encuentra en lo que hizo Jesús? Yo pienso que sí. Veamos este último vídeo. ¿Cómo hizo Jesús incidencia política? Porque sí la hizo. Primero, ¿cómo no la hizo? Jesús no la hizo haciendo alianzas con el poder. Precisamente las tentaciones que aparecen relatadas en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas nos muestran lo que le ofrecía a Satanás: el dinero, el poder, el control, que todos le sirvieran, pero Jesús rechaza eso. La manera en que Jesús hace alianzas con el poder no es tampoco haciendo convenios con los grupos políticos de su momento, con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos, con los celotes, con los mismos esenios. Jesús no hace alianzas con estos grupos. Jesús muestra que la manera en que hace incidencia, tanto política como social, es a partir de la ética, es decir, es a partir de la vivencia, pero también a partir de la práctica de unos valores que Él va a presentar como los valores del reino de Dios, que son diferentes. Y uno de ellos, por ejemplo, es el valor del servicio. La manera en que Jesús hace incidencia política es por medio del servicio y por medio de ayudar al otro. Las políticas del reino no son compatibles con las políticas de este mundo. Las políticas de este mundo buscan el poder por el poder, caen en vanidad y corrupción, buscan enaltecer al ser humano y prometen una perfecta sociedad, y por supuesto todo eso es mentira. Solo en Cristo hay salvación. Solo su reino puede traer la verdadera justicia. Lo demás son utopías, cuentos vanos, mentiras que algunos quieren escuchar e incluso creer, sabiendo que no son ciertas. Es por ello por lo que entiendo que en un principio ningún cristiano puede obtener descanso, confianza o satisfacción en nada que proponga este mundo. Yo sé que hay muchas personas que buscan un partido político que les represente,
Varios de vosotros estaréis reflexionando en ello por estas prontas elecciones generales. Y ni qué decir todo lo que se está haciendo en Estados Unidos y Latinoamérica respecto a los evangélicos o simpatizantes del cristianismo que quieren llegar al poder gracias al voto de los evangélicos. Pero no creo que esa sea la solución. Tampoco creo que el cristiano deba ser una persona apolítica. Al igual que no pienso que una persona cristiana pueda ser un antisocial. Muchos así lo han creído, que la única forma de vivir la fe es yéndose a un monte o algún lugar lejano donde se pueda construir una comunidad sana y así no me puedan contaminar. Los Amish son un ejemplo de ello. Pero aquí también hay varias iglesias que han creado sus propios ambientes o mundos evangélicos donde solo hay familiares evangélicos, amigos evangélicos. Tenemos una especie de gueto evangélico donde todo es muy evangélico y tenemos una jerga evangélica. Y estamos muy bien entre nosotros. Se retroalimentan entre ellos, autoconvenciéndose de que son buenos cristianos, porque se congregan y sirven y ofrendan y están ahí unidos, cuando eso no es verdad. Este grave error ya ha pasado en la historia del pueblo de Israel, y no podemos cometer el mismo error. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y nos debemos involucrar en él, así como Jesús lo hizo, amando al prójimo y compartiendo el Evangelio, para que así su reino siga creciendo. Estamos aquí con un propósito, el propósito que Dios quiere que cumplamos, según su espíritu, según su voluntad. Recordad que conforme va llegando el fin de los tiempos, incluso hasta los escogidos serán engañados, nos enseña Apocalipsis. Y no sabemos quién será ese famoso anticristo. Probablemente será un político, que incluso dirá seguramente a los creyentes que les representa de algún modo. Pues hermanos, busquemos la voluntad de Dios, que Él nos dé sabiduría. Sigamos examinando todos los textos que nos enseñan la vida y obra de Cristo y de los cristianos, de las primeras generaciones, porque ya sabéis que en el siglo IV el cristianismo pasó de ser perseguido a ser perseguidor. Justamente lo contrario que había vivido Pablo en sus carnes, quien fue primero perseguidor y pasó a ser perseguido. Estamos siendo tentados, hermanos. Jesús nos refleja. Él nos marca el camino. Y Él fue tentado en el desierto. Parece que varias iglesias, varios creyentes, le han dicho sí a Satanás. Sí, de acuerdo. Aceptaré tu forma de vivir en este mundo. Sí, quiero bienes, quiero fama, quiero sentirme identificado con otros del mundo. Pero nosotros solamente nos podemos satisfacer, sentir plenos en Cristo, en nadie más. Gracias a Dios, Él usa incluso a gente atea y corrupta para hacer su voluntad, porque nada escapa a Dios, y eso nos debe de dar mucha paz. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.